Bueno, yo voy a hablar de la historia social de la ciencia en América Latina, si es que se puede hablar de eso. Más bien es una contribución la que aspiro a hacer a propósito de la historia de la ciencia en Chile. Todo eso en 20 minutos, lo cual es relativamente difícil. Para empezar quisiera plantear la idea de que la ciencia, para contextualizarla adecuadamente, tiene que ser vista como una parte de la cultura superior. Y para que nos hagamos una idea de lo que es eso, algunos datos. En la Roma del siglo IV, aproximadamente 5.000 personas participaban de lo que era la cultura superior, es decir, los creadores, ¿no es cierto?, poetas, geómetras y el público que era capaz de entender, ¿no es cierto?, sobre lo que se hablaba. En Inglaterra, en 1688, se ha calculado que más o menos habían unas 70.000 personas que se dedicaban a la cultura superior, abogados, científicos, artistas, escritores, etc. En las sociedades modernas, si uno sigue los mismos patrones de cálculo, en 1950 aproximadamente se suponía que una sociedad como la norteamericana tenía 500.000 de creadores, es decir, de personas que se dedicaban a la ciencia, la tecnología, el arte, la música, etc. Y un público o una audiencia más amplia que alcanzaba los 4 millones. Ahora, esas son más o menos las cifras como para que uno tenga una idea de lo que se entiende por cultura superior y las personas que están involucradas en eso. ¿Qué pasa en América Latina? Ahí hay un gran misterio, porque América Latina tenemos grandes civilizaciones, ¿no? Las grandes civilizaciones mexicanas o mexicas y las civilizaciones altiplánicas. Somos depositarios, un poco a la fuerza, pero de alguna forma finalmente depositarios también de las culturas anglosajonas y latinas. Y sin embargo, aparentemente la cultura superior surge muy tardíamente. Entonces, ¿por qué podría ser eso? ¿Ya? ¿Por qué podría darse este fenómeno? Aquí hay una frase de Max Weber que es interesante. Ustedes la pueden leer ahí. La creencia en la validez de la verdad científica no es algo natural, sino que es producto de una cultura definida. Ahí la pregunta de sospecha que surge es, bueno, finalmente significa eso que la ciencia no es para todas las culturas, la creencia, digamos, no es válida para cualquier, por así decir, caldo de cultivo cultural o histórico. Sea cual sea la interpretación que uno le da a esta frase, lo cierto es que indudablemente que uno debe pensar que para hacer una historia de la ciencia tiene que preocuparse de aquellos factores sociales o algunas causas que en el fondo facilitan que la ciencia sea legitimada, ¿no? Tanto en términos doctrinarios como en términos de las personas que practican la actividad científica o la valoración social positiva que tengan las personas del científico. ¿Ya? Entonces, en ese contexto yo les quiero presentar el caso de Chile, ¿no? Que forma parte de un proyecto más amplio que tiene que ver con la historia y la socioeconomía de la ciencia y la tecnología en América Latina. Hay algunas cosas que son bastante similares entre todos los países. Ahora, brevemente, una pequeña definición o una postura operativa para que nos pongamos de acuerdo de lo que estamos hablando. Entiendo ciencia simplemente de esta manera, es decir, entiendo ciencia como una actividad de investigación orientada a la generación de un conocimiento novedoso a partir del acervo de conocimiento previo. Por lo tanto, dejo fuera de lo que podría considerarse una historia social de la ciencia todo lo que tiene que ver con una historia, digamos, de los eruditos o de la erudición, como también de la enseñanza o la expansión, nacimiento de la educación superior, por ejemplo, o cualquier otra práctica más o menos ritualista. Lo entiendo de una manera bastante restringida, ¿no? Y bueno, ¿qué más restringido que eso, no? El libro de Galileo y el paper, digamos, original de Watson y Crick del 53, ¿no? Donde nos muestran la estructura molecular. Lo primero, ¿cómo nace la ciencia? En Chile, creo que en general uno podría decir que la ciencia está asociada históricamente, tanto en el mundo occidental como en otras latitudes,
a lo que es el establecimiento de las universidades. Y las universidades, en general en América Latina, siguieron el modelo de Salamanca, ¿ya? El modelo de Salamanca, ¿ya?, es un modelo anti-ilustrado, porque es el modelo de la Contrarreforma española, ¿no? Es muy eclesial, tiene distintos periodos, ¿no? Se podría decir que tiene distintos periodos, pero es básicamente, digamos, sinónimo o está al servicio de una causa distinta, ¿no? Que la causa que motivó el establecimiento de las primeras universidades. Y la causa no era otra que la administración, de alguna forma, de lo que era el territorio conquistado, ¿no? La corona española es la única institución transversal, ¿no es cierto?, a toda España, junto con la Santa Inquisición. Eran las dos únicas instituciones, digamos, que gobernaban la vida española en la época de la Contrarreforma y en la época en que se dieron origen las primeras universidades en América Latina. Por lo tanto, ahí ya hay un primer indicio de cómo podrían ser las primeras universidades en Chile y también en América Latina, que son fundadas por decreto, ¿no es cierto?, como una cuestión de autoridad, ¿no?, la mayoría por bulas papales, y para servir a una causa que era ajena a la esencia universitaria que a lo mejor germinó primariamente en Inglaterra, en Italia y en Francia. La primera universidad chilena fue la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, decretada por una bula papal en 1619 y que funcionó algo más de 100 años, ¿ya? También existieron universidades que eran, esta era regentada por los dominicos, también existieron universidades que surgieron de los colegios jesuitas, ¿no? Hay dos muy famosas, que son la Universidad de San Miguel y la Universidad Pencopolitana, que fue la primera universidad regional de Chile, ¿ya?, donde se enseñaba matemática y derecho fundamentalmente. La primera universidad estatal fue la Universidad Real de San Felipe, que fue fundada en 1738. ¿Cómo eran estas universidades? La verdad es que tenían este modelo de Salamanca, pero básicamente se caracterizaban por, yo diría, un desprecio y un temor tanto a la creatividad como a la heterodoxia intelectual, como también a las nuevas ideas. Y hay dos fenómenos históricos que son muy concretos que de alguna forma dan evidencia de esto. La primera es un decreto de Felipe II contra la importación de libros, ¿ya? Hay la primera, digamos, gran censura. Y la otra es una Real Pragmática de 1559 que prohibió una práctica que era muy común en Europa, que era la del tráfico, digamos, de estudiantes entre distintas universidades del continente. Y se cerró esa posibilidad. Entonces los estudiantes españoles no podían salir de España. Por lo tanto, este es un poco el espíritu, ¿no? Un espíritu básicamente anti-ilustrado. Hay una frase muy bonita de Américo Castro, un gran intelectual español, que le pidieron hacer una reseña en 1918 a propósito de lo que había sido, ¿no?, el origen de la ciencia hispánica. Y él planteó una idea que era interesante y que tiene que ver con una crítica profunda, sobre todo a la generación del 98 en España, pero también antes y después, ¿no?, hacia el rol de la Iglesia y la corona. Dice: el buen hombre que deambula por la calle de Alcalá suele olvidarse de que el asfalto, la medicina, el tranvía, el bicarbonato y casi todo lo que hay en las vidrieras de las tiendas se deben a ideas y sugestiones no nacidas en España. Y la clave de ello reside en esa circunstancia fantástica de que nuestro pueblo se dio como régimen la teocracia. Ahí está, ¿no es cierto?, el índice, digamos, de los libros prohibidos, ¿no?, que fue, por así decir, el instrumento de la Santa Inquisición, precisamente para que las personas tuvieran muy en claro que había determinada literatura que estaba proscrita. Lo cual nos habla de que
la política, ¿no? Es el ámbito en el cual la universidad y también la ciencia tiene posibilidades o restricciones para su existencia y su desarrollo. Juan Ignacio Molina, ¿no? Hay un pueblo en el sur de Chile que se llama Molina, en honor al abate Molina. Quizás fue el único científico de la época colonial, ¿ya? De esta etapa colonial, que va más o menos de 1531 hasta 1809, los albores de la independencia. Él era un gran geógrafo y naturalista, y también era un reputado historiador. Como él era jesuita, lo expulsaron de Chile, cuando expulsaron a los jesuitas de América Latina, y él se fue a vivir a Italia, donde publicó varios volúmenes muy, muy interesantes y conocidos. Sobre todo uno que se llamaba algo así como la historia civil de Chile y natural. Esto es interesante también por lo siguiente, el caso de Molina, porque él, de alguna manera, siendo el primer intelectual, el primer científico chileno, él era un hombre patriota, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Significaba que, bueno, él era un ilustrado, pero a diferencia de los ilustrados que puramente imitaban o posaban, ¿no es cierto?, con algún tipo de afirmaciones, él, por ejemplo, estuvo concentrado en una dura tarea de pelea intelectual contra muchos naturalistas europeos de la época, como el conde Buffon, de Pau, el abate Raynal, que básicamente planteaban la idea de la inferioridad natural del Nuevo Mundo, y que por lo tanto era razonable que los nativos de los países americanos no pensaran por sí mismos y tampoco se gobernaran por sí mismos, ¿no? Porque había una inferioridad natural, y ellos como naturalistas expresaban, digamos, esta inferioridad en el estudio de aves, animales, etcétera, y controversias de ese tipo, ¿ya? Mateo Molina nació en Chile, yo sé. No, nació en Chile. En Cauquenes, la provincia de Cauquenes. La segunda etapa se llama, o podría llamarse, ¿no es cierto?, la etapa independiente, ¿no? Que es la etapa de la revolución, la organización de la república, nacientes en América. Es la etapa, digamos, desde el punto de vista ilustrado, aristocrático, republicano y estatal. Esto es chistoso porque suele plantearse, digamos, lo republicano como anti-aristocrático, pero la verdad es que la selección social en esa época era de tal naturaleza que naturalmente que todas las personas que de alguna forma estaban en la cultura superior eran todos aristócratas, ¿no? El resto de la gente simplemente no sabía absolutamente nada y escasamente podía, digamos, escribir su nombre en el papel. Por lo tanto, es paradojal, pero es así, es decir, es un ambiente republicano, pero finalmente aristócrata. En este periodo, ¿no es cierto?, uno podría decir que hay científicos solitarios, extranjeros contratados por el gobierno, ¿no? Y algunos eruditos locales, ¿ya? En esta fase se crea la Universidad de Chile en 1842, con un gran discurso inaugural de Andrés Bello, que es bastante contradictorio, y vamos a tratar de ver si podemos decir por qué. Es interesante constatar lo siguiente: la Universidad de Chile durante más de 30 años no dicta clases, no hay cátedras, sino que hay facultades, ¿no? Pero funciona básicamente como un supervisor, como un ente estatal de control de lo que se hace en los colegios mayores, ¿no? Y en los colegios privados. Es decir, es un órgano de control administrativo, ¿no? Por lo tanto, digamos, la función propiamente académica surge muchísimo tiempo después. Acá hay algo interesante también que tiene que ver con el desarrollo y el planteamiento de que la ciencia es algo ajeno al nacimiento de las primeras universidades en Chile. Y que es lo siguiente, se plantea acá la idea
de que hay que importar sabios. Es decir, se contratan sabios en el extranjero. Ahí tenemos a Filippi arriba, ¿no? Rodolfo Filippi, al lado el gran matemático español, Andrés Antonio de Gorbea, y abajo, ¿no? Ese señor imponente que es Lorenzo Sassier, un gran médico. Ellos fueron Gorbea y Sassier fueron los decanos, ¿no? Cuando se creó la Facultad de Medicina y Ciencia Física y Matemática respectivamente, pero ellos hicieron un trabajo muy solitario, no dejaron discípulos, ¿ya? En Chile, durante el siglo XIX, básicamente la única persona original desde el punto de vista científico fue Ramón Picarte, que era hijo de un general que había peleado las luchas de independencia con José Miguel Carrera. Y Ramón Picarte estudió matemática con Gorbea en el Instituto Nacional, ¿ya? Y él, no sé por dónde, en qué parte de la lámina está Picarte, pero se los voy a mostrar en un momento. Es interesante. Picarte fue una persona extraordinaria, ¿no? Probablemente una persona de un talento superior, y nadie se percató de su talento, ¿ya? Y él tuvo que ir a Francia, a la Academia de Ciencias de París, a exponer sus teorías, que básicamente, más que teoría, era una aplicación, era matemática aplicada. Él mejoró sustancialmente las tablas de logaritmo de Lalande, el gran astrónomo francés, ¿no? Y realmente era un trabajo original, muy importante. Sin embargo, nadie se dio cuenta de eso en Chile, y tuvo que él viajar por sus propios medios a la Academia de Ciencias de París para realmente contrastar en terreno si su trabajo tenía algún valor o no. Ahora, este aspecto en el fondo nos habla algo del marcado grado de dependencia cultural que tuvo, digamos, la Universidad Chilena y la ciencia en el siglo XIX, ¿no? Para usar una metáfora quizás musical, uno podría decir, hubieron muy pocos Salieris y definitivamente ningún Mozart. Es decir, algunas personas tuvieron algunas ideas peregrinas, pero básicamente probablemente fueron desechadas por la misma comunidad, que era puramente erudita, ¿no? No era gente que hacía actividad original, y por lo tanto no se tienen noticias de ninguno, salvo el caso de Ramón Picarte. Aquí hay algunas frases simpáticas, ¿no? Por ejemplo, la gente citaba a un francés, que era economista, que afirmaba que la educación teórica no era necesaria en estas nuevas naciones. También otra de un doctor que se llamaba Martínez, Fernando Martínez, me parece, que decía en la revista chilena, que es una revista que se publicó a mediados del siglo pasado, a propósito de la medicina: la profesión médica se ha querido recargar con las albardas de lujo de la enseñanza científica, sin oportunidad y ningún tacto. Esas eran las cosas que se decían, ¿no? De buen tono. Barros Arana, ¿no? En una carta a Bartolomé Mitre, planteaba: yo enseñaba historia sin milagro, física sin mostrar que el arco iris era signo de la alianza, y la historia natural sin mencionar a la ballena que se tragó a Jonás. Esta enseñanza enfureció al clero, que no perdonó medio alguno para suscitarme serias dificultades. Una carta de 1865. Barros Arana fue expulsado del Instituto Nacional, ¿no? Por, digamos, las influencias de la iglesia de la época. El utilitarismo hispánico también fue duramente fustigado por Ignacio Domeyko y por Valentín Letelier, ¿no? Se podría decir en Chile que se institucionalizó tempranamente la universidad, pero no la ciencia, ¿no? En 1888, Abdón Cifuentes fundó la Universidad Católica, y curiosamente o paradojalmente lo hizo a partir de un discurso que acusaba a la Universidad de Chile de el exclusivo predominio de la teoría y de un abandono casi completo de sus aplicaciones a la práctica, siendo que en definitiva eso jamás ocurrió. Era como un discurso que se usaba probablemente para legitimar quizás un enfoque aún más utilitarista, no lo sé. La teoría que se usaba, ¿no? En esa época, según Cifuentes, eran frases y afirmaciones de sabios de almanaque
escritores de bacanal y aprendices de socialistas, ¿no? Eso es lo que planteaba Cifuentes, ¿ya? Sin embargo, en la Chile, la Escuela de Medicina, a finales del siglo XIX, tuvo alguna repercusión en la formación de los futuros científicos que básicamente se dedicaron a la investigación fisiológica y anatómica. Acá hay una cosa interesante, la Reforma de Córdoba, a principios del siglo XX, que claro, tuvo la idea que trascendió de que finalmente había que participar en el gobierno universitario, pero al mismo tiempo planteó una cuestión muy interesante que no trascendió, que fue el hecho de que todos los concursos debían ser públicos y debían ser frecuentes. Es decir, cada cierto tiempo debían renovarse los concursos, digamos, las posiciones académicas mediante un concurso público. Idea que no prosperó, digamos, a diferencia de la otra. El caso de Argentina es interesante porque realmente a principios del siglo XX, a diferencia de Chile y de otros muchos países de América Latina, sí por lo menos habían científicos importantes, como Enrique Gaviola. Esta es una frase del obituario que le hizo Bunge, no recuerdo en qué revista. Primer astrofísico argentino, maestro de integridad. Trabajó sin pausa y con poco éxito por el adelanto y en contra de la farsa y la corrupción, lo que le ganó la hostilidad de los mediocres y la gratitud de quienes aún tienen fe en el país. Ahí no encontré ninguna foto o dibujo de Picarte, pero esta es la foto del libro, ¿no? Esas son las tablas logarítmicas de Picarte. Y este es un señor muy interesante, Arturo Arias, sismólogo chileno, ingeniero mecánico, que también hizo una contribución original, aunque bastante modesta. En la etapa actual, ¿no?, que es la etapa de la Segunda Guerra Mundial hacia adelante, con la masificación de la enseñanza universitaria, podemos decir que en Chile han pasado dos cosas. Una es que hubo, digamos, durante los 50, 60 y 70, algo así como una fase que a mí me gusta llamar de simulacro institucional, en el sentido de que se formaron sociedades científicas, se crearon cátedras, institutos, centros. Sin embargo, en la práctica nada funcionaba de manera interesante. Tengo una cita de Igor Saavedra, una de las personas de los físicos connotados chilenos. Dice: cuando yo volví a Chile, volví después de haber sido Research Fellow en el Departamento de Física del Imperial College de la Universidad de Londres, donde había un grupo de física teórica que tenía una reputación en Europa. Llegué a la Universidad de Chile, cuenta Igor Saavedra, pensando que aquí iba a encontrarme, digamos, con la selva y el desierto, y me encontré con que había físicos teóricos con cargos permanentes en la universidad. Y además el número de ellos era mayor que el número de físicos teóricos que había en el Imperial College de la Universidad de Londres. Y después, habla más adelante, casi todos estos investigadores eran investigadores por decreto. E incluso algunos de los investigadores eran dirigentes estudiantiles. Esa era la situación, digamos, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en los años 60. Tengo poco tiempo, un poco para ilustrar, digamos, el espíritu de la época. Ricardo Lagos, que era secretario general de la Universidad de Chile, después en el gobierno de Salvador Allende, planteaba esta idea a propósito de una candidatura de gobierno universitario, ¿no? En caso de que la izquierda pierda las elecciones, el pueblo tiene el legítimo derecho de arrasar con su estructura, si no se incorpora al proceso de cambios que vive el país. Una frase muy dura, ¿no es cierto? Acá hay algunas fotos interesantes. Ese de acá a la izquierda arriba es Igor Saavedra, en el medio está Maturana, ¿no?, cuando era joven, ahí el presidente Allende, abajo el dictador Pinochet, al medio el frontis de la Facultad de Ingeniería de la Chile, y abajo a la derecha Alejandro Lipschutz, ¿no?, chileno de nacimiento y un gran científico. Acá una breve gráfica de lo que pasaba básicamente en los 70, ¿no? Es decir, en muy pocos años, desde el 67 para adelante, después de la creación de CONICYT, que es la institución gubernamental de apoyo a la ciencia chilena, hay un, digamos, aumento, ¿no?, del número de trabajo.
pero rápidamente por las circunstancias políticas convulsionadas de la época, todo eso se pierde. No solamente se detiene el ritmo de crecimiento, sino que no solo disminuye, sino que además se detiene, que es peor. Los años 80 pasan casi sin pena ni gloria, ¿no? Y llegamos a los años 90, donde se crean un conjunto de instrumentos y políticas públicas orientadas al apoyo científico. Aquí ustedes ven en el costado izquierdo abajo, ¿no es cierto?, cómo empieza la productividad desde el año 88, ¿no?, más o menos 1000 trabajos, artículos publicados, ¿no?, hasta llegar el año pasado a 5.500, 5.600. Hay realmente uno puede decir que hay una actividad, ¿no? Hay una actividad, hay una demografía mínima, ¿no? La línea azul de abajo es la astronomía, que es prácticamente el 10% o más de la productividad científica chilena. Pero no solamente la astronomía tuvo o ha tenido un desarrollo espectacular, sino que también la economía, ¿no? Por ejemplo, en el año 88 se publicaron 3 trabajos, el año pasado 128. Entonces realmente hay una discrepancia muy grande, hay una curva exponencial. Uno podría decir que ya hay una comunidad, digamos, de gente trabajando. Resumen, la conjetura que presento es que no se podría hablar de historia social de la ciencia en América Latina y menos en Chile, ¿ya? Dado que no existía un conglomerado mínimo de científicos activos que pudieran hacer pensar o plantearse como problemático el tema de las condiciones sociales, económicas y políticas para el desarrollo de la ciencia, ¿ya? Uno podría decir, todo lo que se hizo en ciencia en América Latina, desde su conquista hasta bien entrado el siglo XX, es prácticamente voluntarismo de individuos, habitualmente excepcionales, como Ramón Picarte o como Bernardo Husey, por ejemplo, en Argentina. Ahora, si yo veo los datos, recién podría plantear algo así como una historia social de la ciencia desde los años 90 para adelante, en el caso de Chile, ¿ah? Porque hay una suerte de ambiente de profesionalización académica que ha permitido que la actividad tenga un cierto volumen, ¿no?, y una cierta calidad, ¿no?, respecto de el nivel internacional, que es finalmente donde se mide la ciencia. Aquí hay una frase muy bonita de Einstein que dice que todos somos genios, pero si juzgamos un pescado por su habilidad para trepar árboles, ¿no es cierto?, vamos a finalmente terminar pensando que es un estúpido. Y acá lo estúpido, en el caso de América Latina y en el caso de Chile en particular, quizás podría decirse que es que nunca se creyó que la universidad era para estudiar o para desarrollar el conocimiento novedoso, sino que más bien fue una experiencia de formación funcionaria, es decir, las primeras universidades se crearon para los burócratas coloniales y la iglesia, después para los servidores públicos, ¿no es cierto?, formación política, y ahora, desafortunadamente, a través de una vaguedad, digamos, y una ambigüedad máxima de esto es una institución que tiene por objetivo la formación integral, con algún énfasis en los negocios o en el éxito de la vida de los jóvenes a futuro. Y una pequeña, ¿no es cierto?, comunidad que se dedica realmente a la investigación científica y la enseñanza, que está recién naciendo. Eso sería, muy rápido. ¿Preguntas? Gracias. Está claro justamente que el modelo de la universidad está como lo estabas planteando. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Chile ahora? ¿Y qué va a pasar? Mira, es una pregunta difícil, es como la pregunta del millón, pero yo creo que en América Latina en general la enseñanza técnica ha sido menospreciada porque, como decía Domeyko, la verdad es que acá la gente busca dos cosas. Uno, ganar mucho dinero, ¿ya? Tener una buena vida, estudiar lo menos posible, ¿ya?
y ojalá tener un título para que la gente sea respetuosa contigo, es decir, como una cuestión de aceptación social. Entonces, el estatus viene dado por el título, más que por la actividad, ¿no? Y eso es muy borbónico y es muy español, ¿no? Es decir, si tú sos conde, ¿no es cierto?, etcétera, entonces da lo mismo. Y eso es interesante. Entonces, yo creo que la situación actual de Chile es bien heterogénea, porque por una parte hay gente que está convencida de que la universidad sin investigación no merece llamarse universidad. Pero también es cierto que por nuestro particular sistema sociopolítico, donde conviven universidades privadas sin lucro, universidades privadas con lucro, universidades estatales, ¿no es cierto?, de investigación y universidades estatales sin investigación, puramente docente. Entonces, la situación es bien heterogénea. Lo que sí a mí me queda como idea gruesa es que, así como por ejemplo la Universidad Abierta de Londres, nadie se pregunta si es o no necesario hacer investigación, todo hace investigación. A mí me da la impresión de que probablemente cuando Bunge pensaba en la Universidad Obrera, pensaba un poco lo mismo. Es decir, digamos, independientemente de su régimen de gobierno, las universidades deben estar compuestas por individuos que quieran aportar a la acumulación de conocimiento o a la generación de reflexiones originales sobre determinadas materias, ¿no? Y claro, si eso es así, entonces la enseñanza y la extensión, ¿no?, y el vínculo con el medio, por ejemplo, el medio productivo, por ejemplo, se da de manera natural, porque está lo fundamental, que es precisamente un conjunto de personas que tienen un dominio sobre la materia y que además están investigando, es decir, están generando novedades sobre, ¿no es cierto?, la materia. Una famosa frase de Unamuno. ¿Saben quién es Unamuno? Es un intelectual español muy importante, en que Salamanca fue rector de Salamanca y se considera muy importante. En Salamanca está la casa de Unamuno, es muy importante. Sí, claro. Y Salamanca, y Unamuno dice una famosa frase que es que inventen ellos, con lo cual se refiere a todos los del norte. Nosotros aquí hacemos otra cosa, pero que inventen ellos. Y este es un tema que en España se hace referencia de la relación, sí. Pero la frase de Unamuno, que, o sea, muy interesante, que Unamuno es muy representante de Salamanca y la frase es muy reconocida. Ahora voy a lo más de fondo. Yo no entiendo bien qué quieres decir tú con historia social de la ciencia. Porque el problema que tengo es que tú das una definición de ciencia que la hace casi imposible socialmente. Yo siempre entendería historia social de la ciencia como una cosa diferente, pero la definición que tú das de ciencia, lo que hace, en últimas, al hablar de historia social de la ciencia, es que terminamos otra vez en la historia tradicional de la ciencia, que es la historia en la cual se cuenta la historia de los grandes personajes que han hecho las grandes innovaciones. Y esa no es la historia social de la ciencia. O sea, hablar de historia social de la ciencia no quiere decir considerar una sociedad, un grupo de personas que si hay solo individuos, entonces la historia no puede ser social porque no hay individuos, pero es precisamente la historia tradicional de la ciencia ha sido esa, la de los grandes inventos, las grandes innovaciones. Pero cuando se habla de historia social es considerar otros factores. Entonces, por ejemplo, me parece decir que en la historia social de la ciencia no vas a considerar la difusión y la enseñanza y los mecanismos de estudio de la ciencia, entonces, ¿dónde está el apelativo social? Porque claramente, te voy a poner un ejemplo, si vas a hacer la historia social de la ciencia en Inglaterra y vas a tomar la Royal Society, claramente en la Royal Society pasaron cosas muy importantes y unos ciertos personajes que innovaron y todos sabemos que Newton estuvo ahí, pero hubo un montón de gente que hizo cosas que fueron innovadoras, no fueron innovadoras. No sabemos, no nos importa, pero sí nos importa eso como una institución que tuvo un impacto social muy importante. Y en ese sentido, si uno dice, por ejemplo, en Chile y en Latinoamérica, ni hablar, mire, vamos a hacer una historia social de la ciencia, y en la historia social de la ciencia solo podemos las contribuciones originales hechas por latinoamericanos o por
chilenos en este caso, es precisamente ver todo el factor social de la ciencia, que es ver cómo la ciencia interactúa con la sociedad, de qué manera modificó los patrones de producción, o sea, todos los elementos en los cuales uno tendría que decir, mira, hay una relación entre la ciencia y la sociedad. Pero si lo haces en el otro sentido, me da la impresión que tu tarea es imposible. Y de alguna manera lo que estarías haciendo sería una historia de los científicos como grupo social, lo cual es legítimo, pero es diferente. Y ahí puedes decir, mire, sí, en Chile ha habido pocos científicos, asumiendo que los científicos son los innovadores, y ahora resulta que gracias al Fondesit hay un montón, Fondesit y otras instituciones, gente que ahora se pone la etiqueta de ser científico. Tú diste un ejemplo que a mí me parece paradigmático, es decir, que en Chile en el año 90 solo hubo 3 artículos sobre economía. Todos sabemos la importancia que tuvo Chile como modelo neoliberal para el resto de Latinoamérica, lo importante que fue el desarrollo económico en Chile, todo lo que se hizo en las crisis del banco. Y decir, mire, entonces la economía en Chile se restringe a que hubo solo 3 artículos en una publicación ICI en el año 90, es simplemente no darse cuenta que la ciencia, la economía como ciencia, pasando por la importación, los Chicago Boys, todo lo que quieras, todo eso desaparece y se convierte en la historia de 3 personajes que pudieron escribir artículos ICI cuando se declaró que eso era importante. Bueno, yo fui clarísimo respecto de la restricción. En términos de que... La restricción hace imposible la historia social de la ciencia, ese mismo. No, el punto es el siguiente, que yo no puedo hacer historia social de algo que no existe. Es decir, si tú tenés ciencia, como en Inglaterra en el siglo XVIII, tú puedes hacer una historia social de la ciencia. Si no tienes ciencia, ¿qué historia social vas a hacer? Puedes hacer una historia social de la universidad, eso lo acepto. Puedes hacer una historia social, por ejemplo, de la enseñanza secundaria o superior. Puedes hacer una historia social de las ideas científicas, por ejemplo, que transitan o que se debaten en un determinado momento, etc. Pero tú no puedes hacer historia social de la ciencia si no hay ciencia. Entonces, tú estás asumiendo que las ciencias son las contribuciones originales. Tú dijiste algo interesante, que es lo siguiente. Los Chicago Boys. ¿Quiénes son los Chicago Boys? Un montón de ingenieros que fueron a Chicago, aprendieron algo de inglés, ¿no? Porque no todos hablan bien, y finalmente repitieron después y hicieron, digamos, un experimento neoliberal, ¿no es cierto?, bajo el amparo de una dictadura militar. Esos son los Chicago Boys. Es decir, no es gente original, ¿ya? No es gente que haya pensado, ni siquiera uno de ellos ha aportado, ¿no?, una contribución que sea mínima a, por ejemplo, el neoinstitucionalismo económico o el monetarismo más fuerte, es decir, como escuelas de pensamiento económico. Es decir, es gente que básicamente aprendió una poesía y después llegó a su país y la recitó. Entonces, si tú me dices que eso es ciencia económica, yo te tendría que decir que no, que eso es simplemente repetir, ¿no es cierto?, doctrinalmente, de un modo dogmático e infantil, un conjunto, digamos, de ideas económicas. Entonces, ¿qué significa ¿por qué uno dice que la ciencia tiene un carácter internacional y debe sustentarse en algún tipo de contenido original? Bueno, pues precisamente el carácter público de la ciencia, ¿no? Y ayer se hablaba un poco de que si fuera o no, sería o no posible pensar en la acumulación del conocimiento sin ser dogmático, es decir, sin creer que eso es posible. Y es una bonita pregunta, porque en el fondo, si yo valido la opinión, ¿ya? La ignorancia, la estética o el punto de vista superfluo, en el fondo valido cualquier cosa. Y sucede que la publicación ICI, ¿no es cierto?, es un método que indudablemente no constituye ningún dogma, es simplemente la punta del iceberg. Es decir, el que existan 3 trabajos ICI en el año 88 nos habla de una comunidad muy pequeña, que a lo mejor no eran 3 personas, a lo mejor eran 20, o a lo mejor eran 50, no lo sé. El hecho de que hayan 120 artículos ICI
el año pasado nos habla de una comunidad realmente distinta. Es decir, probablemente 150, 200 o 300 personas que están trabajando, ¿no? Están publicando en ICI, que es otra cosa. Lo que sucede es que yo sé para dónde vas tú, pero la excusa básica que se da habitualmente para no publicar ICI son todas falsas. Por ejemplo, excusa de no tengo tiempo. Bueno, si ellos no tienen tiempo, entonces los que publican tampoco deberían tener tiempo. La única excusa válida realmente para no publicar en el circuito de nivel internacional es porque yo no quiero. Esa es la única excusa válida. Porque pienso que quizá el sistema, digamos, del Science Citation Index es imperialista o qué sé yo. Pero realmente se habla mucho, por ejemplo, de la predominancia idiomática. Sin embargo, en economía hay muchas revistas ICI en español. En filosofía, ya a estas alturas hay como 5 o 6, ¿no? Etcétera. ¿Por qué es lo que se publica en ICI que es la producción científica en economía? ¿De dónde sale el fundamento de eso? ¿Y de dónde sale el fundamento de que no lo es? Bueno, esta es otra larga discusión, pero en todo caso tú tendrías que justificar que decir, mire, lo que se hace en ciencia económica es lo que se publica en ICI, y si no está publicado en ICI, no hay ciencia económica. Bueno, la razón es muy simple. El sistema ICI se creó en 1961 por un señor que se llamaba Eugene Garfield, que él dijo, la verdad es que la cantidad de información científica y de personas trabajando, ya había dicho yo que en 1950 rondaba varios, digamos, cientos de miles de personas, científicamente seguramente un par de miles. Es mucho lo que se hace en distintas partes de Norteamérica, pero es tanto que en realidad ya hay que ordenar esto. Y él, ¿no es cierto?, después de recién crear las IBM, ¿no es cierto?, es decir, teniendo una ayuda mecánica, ¿no?, lo que hizo fue empezar a clasificar la revista, ¿ya? Y la revista la clasificó en función de criterios realmente sencillos. Por ejemplo, de qué tipo de universidades provenían estas revistas, quiénes eran los miembros del comité editor, si era gente científicamente activa o no, etc. Entonces, lo que nos dice el que un trabajo tenga algún grado de seriedad es precisamente porque fue aceptado en una revista que también tiene algún grado de seriedad. Y te quiero dar un dato a propósito de la física. Por ejemplo, el año 81, en toda América Latina, ¿ya?, se circularon en el mundo, ¿no?, 8.280 citas de distintos trabajos. Y solamente una de esas citas, era de una revista iberoamericana. Es decir, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir de que efectivamente hay una asimetría y hay una situación, digamos, de dominación, entre comillas, o de desconsideración de la ciencia latinoamericana respecto de los grandes centros europeos y norteamericanos. Indudable. O sea, 2 más 2, 4, ¿no es cierto? Sin embargo, también es cierto que, por ejemplo, si tú dices que el año 88, ¿ya?, habían 1.000 trabajos y 15 o 20 años después hay 5.500 trabajos, siendo que en toda la historia anterior el sistema ya existía y nunca logró, digamos, siempre fue muy parejo, entonces tú dices, entonces algo está pasando. Y lo que está pasando es muy simple. Hoy en día, como Chile es un país más bien próspero, entonces existen becas, la gente va a estudiar al extranjero, genera, digamos, ciertos hábitos académicos diferentes y por lo tanto cuando vuelve está acostumbrado a los seminarios, a que le discutan la idea, etcétera, etcétera, cosa que antes no ocurría, ¿ya? Y hay gente que es completamente global, ¿no? Tú estudiaste en la universidad inglesa, eres de ese grupo.